¿Estás? Bueno. Ahí estás, güey. Ok, perfecto, creo que ya estamos los tres. A huevo, vámonos. Esto es Rikis. Perfecto, pues ahora sí, después de unos buenos ratitos de hacer pruebas, de salir por recarga y Detalles. cositas Detalles. que se presentan en la grabación, en las primeras Es todo sesiones. un inicio de algo, ¿no? Ahora sí estamos listos para presentarnos, Eder. Buenas tardes. Sí, ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Saludos a todos. Gracias por la invitación. ¿No? Mi nombre es Eder Sánchez. Me van a conocer en redes sociales como Batach. Es un gusto estar aquí con mis amigos y mis hermanos, empezando este proyecto con toda la ilusión, con todo el amor y es para adelante. Hola a todos, soy Ricardo, mi hermano Carioto Mayor, y yo sí soy el invitado de este proyecto. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Espero que podamos desarrollar y compartirles las buenas ideas que traemos y sobre todo este proyecto que arranca y que va a darnos y a darles, creo yo, mucho a nosotros. Vamos a aprender cosas, pero también vamos a compartir las cosas que sabemos y que creemos son importantes y necesarias de hablar. ¿Con qué vamos a empezar, Julián? Perfecto, pues bienvenidos chicos, yo soy Julio Méndez. El día de hoy vamos a arrancar, Eder pone sobre la mesa un tema que está interesante abordar. Ya lo platicamos hace un ratito que estábamos organizando esto, que tiene que ver con temas de espiritualidad, como sea que cada uno de ustedes la esté abordando en su vida o la esté entendiendo o digamos le haya dado las vueltas que haya necesitado darle. Evidentemente pues de una edad uno va comprendiendo unas cosas y mientras más vamos avanzando esto se va complementando con experiencias que pues que vamos aprendiendo y que también vamos reflexionando en nuestra vida, ¿no? Sí, estuvimos hablando un rato sobre esta situación de qué es la espiritualidad y bueno, vamos a entender primero tres cosas que hay que plantear. Una, hay diferentes teorías en las que ya sea desde el humanismo, sea desde la parte un poco más psicológica, que nos va a hablar sobre tres dimensiones del ser y tiene que ver una con la parte del cuerpo, que es todo lo que nosotros somos, ¿no? O sea, nuestro cuerpo, de repente, si haces mucho ejercicio, ¿no? Si tienes más de 40 años también lo vas a saber, ¿no? ¿Qué pasa con tu cuerpo? Y pues de esta parte que tiene que ver generalmente con el dormir bien, comer bien y estar en estas situaciones que van a tenerte, pues desde donde yo lo entiendo, como algo directamente proporcional. Comes mejor, duermes mejor y tu vida va mejor físicamente hablando, ¿no? Exactamente. Y la otra creo que tiene que ver con la parte del alma. Del alma ahí es, pues yo soy psicólogo, en una parte de mi formación, y en eso pues tiene que ver con esta situación de cómo sientes y cómo piensas. El alma nos va a hablar de esta circunstancia en la que te enseñaron a pensar y sentir desde niño y cómo lo has desarrollado en diferentes formas, también en diferentes lugares de tu vida o experiencias, te va a formar ciertamente el alma, ¿no? Y el espíritu tiene que ver con esta parte donde están lo que tú crees, y no solamente en una parte cultural o en una parte religiosa, que ahorita vamos a ir haciendo como esa diferencia, ¿no? Esa ruptura ahí, pero tiene que ver también con esta parte de como de las certezas de lo que no tienes, pero que sabes que está, pero sabes de lo que va a llegar. Y ahorita estábamos leyendo algunas cosas y una de las definiciones desde la etimología del espíritu tiene que ver con el respiro, ¿no? O sea, que nos quedó ahí como en estas situaciones de respirar y de cuestiones así, y habría que pensar eso, ¿no? No sé, Sí, ¿qué quiero decir? El concepto que queremos abordar hoy básicamente es espiritual, ¿no? Yo ponía en la mesa hace un rato en la conversación qué tipo de espiritualidad es la que cada quien está viviendo, o sea, esta gama o este abanico va desde quien dice, no, yo no soy un ser espiritual, ¿no? O yo rechazo una religión, o yo no le entro a esas cosas, la verdad es que no están dentro de mis pilares de vida, hasta aquellas personas que han llegado a hablar de
una transformación en su vida, sentir, vivir y pues la parte también que se vuelve un abanico de posibilidades desde donde obtengo mi espiritualidad, ¿no? Si hay alguna filosofía, alguna práctica holística, alguna religión que yo adopté en mi nacimiento culturalmente, ¿no? A través de mi familia, de la comunidad en la que me encuentro, o bien si se puede crear, alguien puede ir desarrollando esta espiritualidad, porque vamos a ver también, al hablar de esto, seguramente es un proceso y es un camino que no es del punto A al punto B, sino un camino que se va recorriendo y que va expandiendo nuestros horizontes mentales, nuestros horizontes del ser, de sentir, del alma, del cuerpo. Y bueno, pues este es un concepto que por sí solo sería complicado tratar de encasillarlo, porque es algo que cada quien vive, y de esta manera obtuvimos también en la semana pasada en una plática el tema de decir la espiritualidad es algo muy íntimo, ¿no? Es algo que cada quien va llevando en sus propios caminos, en su propio proceso, y vamos a tratar de ir deshebrando todos estos conceptos que hay alrededor de eso. Está interesante. Eder dice, bueno, ahí nos conformamos como seres, ¿no? Nos desdoblamos en varias, digamos, perspectivas. Richard dice la parte cultural, ¿no? Por supuesto que nacemos y crecemos en un entorno que nos afecta, muchos de nosotros tal vez en un hogar católico cristiano, seguramente como mexicanos, y después empiezas a crecer y empiezas a confrontar, ¿no? Llega esta etapa en la que empiezas a confrontar muchas de las cosas que has ido integrando más por inercia en tu vida, ¿no? Quizá por la familia, por lo que te rodea, y viene esta etapa de cuestionarte mucho. Y a mí me acuerdo mucho que me pasó en la prepa, ¿no? Cuestionarme si creía en un Dios, si creía en una religión, en qué iba a creer y en qué no. Entonces llega una etapa de desprenderme un poco de esos hábitos de vamos a la iglesia los domingos, tienes que hacer esto, bla, 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 y como a interiorizar más por qué eso aportaba a mi vida o por qué no aportaba a mi vida, ¿no? Entonces, digamos, creo que he pasado por varios momentos, desde el punto de intentar buscar esta respuesta de lo espiritual en algo más apegado a una religión, hasta creo el punto donde estoy ahora, que es tratar de encontrarlo más desde dentro, ¿no? Por ejemplo, creo que hay personas sumamente espirituales que no necesariamente profesan o se identifican con una religión en particular, ¿no? Y hay personas que pueden decirte que son muy religiosas y que curiosamente creo que con lo que vamos a platicar hoy sobre la espiritualidad nos damos cuenta que no tienen tan desarrollada esa parte, ¿no? Sí, o no son tan congruentes. Exacto. Entre la religión o las prácticas espirituales que dicen profesar, y cuando realmente estás en el día a día, pues si realmente cumples con esa congruencia, ¿no? de esas ideas. Fíjate que me quedo pensando en esto de... Tocas varios puntos ahí que son muy interesantes, güey, o sea, de cómo poder entenderlo y desmenuzarlo. La primera es quién te enseña a creer, güey, ¿no? O sea, en algún primer momento, siempre lo he hablado así, creo que en esta parte de un espíritu un poco rebelde, un espíritu aventurero, sería el quién te enseña lo que te enseña, ¿no? Que es por qué crees lo que crees, por qué piensas lo que piensas, que creo que es muy interesante y que toda persona que está en la búsqueda de uno mismo, de quién es, de quién quiere ser, tiene que transitar por esas preguntas, ¿no? De quién me enseñó, quién me dijo, o de dónde aprendí estos modelos a seguir, ¿no? Y que más allá de pensarlo, porque creo que mucha gente cree que una vida espiritual sería la lucha entre las creencias para ver quién tiene la verdad. Y creo que cuando más haces eso es cuando más lejano estás, güey, ¿no? O sea, sí, cuando más lejos estás de decir, güey, eso no se debe creer así o te vas a ir al infierno, es cuando más lejos estás. Creo que de manera muy rápida ya hemos tratado de separarnos de lo que sería una religión y la parte espiritual del individuo, ¿no? Que es más lo que nos trae a esta mesa hoy, y que sí es importante que cada individuo genere su propia cosmovisión, ¿no? de cómo está creado el entorno donde vive, de dónde surgió,
para qué o cómo suceden las cosas, por qué suceden las cosas, cómo me pasa lo que me pasa, ¿no? Por qué yo soy esta persona que aparecí un día en tal país del mundo, del universo, y estoy rodeado de tal entorno, de tal economía, de tales condiciones. Y entonces eso sí es algo que va creando las condiciones para que se vaya formando esta cosmovisión. Aquí es importante que podamos decir, ¿no? Podemos hacer claro que en algún momento quizá diremos Dios, en algún momento diremos universo, quizá en algún momento diremos el origen, el todo, ¿no? Lo que cada quien crea como su propia cosmovisión va a ser muy válido en estos discursos, pero creo que de lo que vamos a ir más es cómo el individuo obtiene ese desarrollo de su espiritualidad. Fíjate que ahorita que hablaban, o sea, pensaba yo un poco en esta búsqueda, ¿no? Que al final del día vamos haciendo, ¿no? Quienes estamos preguntándonos todo el tiempo cosas sobre nosotros mismos y sobre nuestro entorno. Los inquietos. ¿No? Estas dicen los españoles, estos culitos inquietos, ¿no? Fíjate, hay como muchas, digamos, aristas de la vida donde uno podría decir, bueno, mi entorno me dice que si me va bien o que si hago esto, ya la hice, ¿no? Y curiosamente el asunto de la espiritualidad, tú podrías como en teoría haber cumplido con toda esa recetita de la vida que te dicen tienes que hacer esto y esto y esto y esto, y aún así encuentras gente, ¿no? Con mucha lana, con una muy buena chamba, con la familia Kellogg's, que dice, ay cabrón, pues que algo me falta, ¿no? O sea, hay algo que termina de no hacer clic en mí. Entonces te das cuenta que no es algo que tenga que ver, digamos, con esa recetita que te venden, ¿no? De una vida perfecta, entre comillas, sino que tiene que ver más con una inquietud, creo que universal, ¿no? Y que trasciende épocas, o sea, como esta idea de conectarte con algo más y saberte parte de algo mucho más allá de lo que quizá a veces puedes comprender, ¿no? Fíjate que ahí en lo que estás diciendo está muy cabrón, güey, porque, o sea, como la gente, o sea, vamos a entender, así como entendemos la espiritualidad o el espíritu como lo acabamos de ver, la religión, güey, cuando hablamos de una religión, estamos hablando de un conjunto de reglas, o sea, a veces... Convenciones, ¿no? Claro, ¿no? No escritas, pero... Exactamente. No, y que también, fíjate que alguien que tiene una religión es, toda esta cosmovisión la voy a seguir porque forma parte de lo que soy, ¿no? Entonces, siguiendo eso, un científico tiene exactamente una religión, güey, una forma en la que va a funcionar, lo que cree que es correcto y lo que cree que no lo es, güey, ¿no? Y la otra, pues, aquí es donde viene esta parte, güey, o sea, no toda religión te va a llevar a una parte espiritual, güey, o sea, de repente puedo ver personas que se creen realmente espirituales y yo creo que hay un problema ahí muy cabrón, güey, en esto, porque de repente es la persona que es espiritual, primero, tiene la verdad, güey, ¿no? Es decir, güey, yo sé de una vida espiritual, porque si estarán de acuerdo conmigo, en estos diferentes puntos, ¿no? Si es como cuando alguien hace ejercicio, alguien es mucho mejor para hacer el cardio, hay quien es mucho mejor para hacer fuerza, hay quien es mucho para hacer elasticidad, güey. Cada uno, ¿no? Exactamente, ¿no? Que como de naturalezas totalmente diferentes, que van a terminar desembocando en el cuerpo, igual así en el espíritu, ¿no? O sea, hay personas que tienen una creencia, que ahorita vamos a diferenciarlo, creo yo, también entre de esta religión y de esta magia, que también es un poquito diferente, creo yo, ¿no? Pero no siempre seguir estas reglas, ¿no? Como lo dices, y me encanta cómo lo dices, güey, porque no siempre seguir una religión o seguir unas reglas te va a llevar a estar bien, o sea, es decir, hay gente que dice, ¿por qué vas a la iglesia? No, pues voy para que me vaya bien, güey, o sea, ¿por qué vas a meditar? Para que me vaya bien, güey, y entonces a veces se quiere bajar esa vida espiritual a una parte almática o a alguna parte del cuerpo, ¿no? Que creo que sí llega a tocar y que sí hay canales por ahí, pero no tiene que ver con este intercambio de como voy al banco, yo guardo lo mío y al rato me va a ir bien, ¿no? Exactamente. De vuelta espero esto.
Sí, como que de güey, yo ya me porté bien, como yo ya me porté bien en esta semana, entonces me va a ir bien, güey, y eso está muy cabrón, güey, hay gente que se desilusiona muy cabrón ahí, ¿no? Sí, esto que mencionas me lleva a un concepto que le he estado dando ahí muchas vueltas y he escuchado en diferentes, no sé, audios, podcasts, videos, ¿no? Mucha gente se refiere a veces al ego espiritual y uno piensa si eso es algo bueno, es algo malo, y creo que es algo que aprendí a distinguir de la gente que, como dices, ¿no? Ya entró en cierto modo de desarrollo de un aprendizaje de que puede ser de una ideología o de una religión, o de una práctica holística, ¿no? Y empieza a encontrarse y empieza a encontrar ciertos desarrollos de la mente, a expandir sus horizontes de alguna manera, pero de pronto ya también lo pone en una situación donde vuelve a pensar que puede señalar, ¿no?, a los demás y creer que tiene toda la verdad y creer que los demás entonces, si no hacen lo mismo que esa persona, si no lo entienden de la misma manera, entonces todavía no encuentran el punto de lo que se trata, ¿no? Y eso es lo que yo entendí como un ego espiritual que puede ser, te puede poner traicioneramente en un lugar como el del origen, ¿no? En donde a veces no logras entender que justo ese desarrollo del proceso de la espiritualidad es justamente eso, un camino, un proceso que en cada uno se vuelve realmente diferente, porque además las necesidades de cada ser humano van explayándose, van siendo diferentes, vienen de lugares distintos, y entonces lo que cada uno va encontrando para encontrar su propia paz, su propio bienestar, es diferente, ¿no? A veces coincide en algunos puntos con otras personas y se vuelve muy padre también poder platicar de coincidencias, como en todo lo que nos gusta y nos disfruta. Platicar con alguien y que te entienda esa parte y poder sacar y extraer algo más, siempre es bueno, ¿no? Pero es peligroso, solo quiero mencionar aparte como también estar rodeado o seguir a alguien, porque a veces hoy en día ya se da más bien mucho esto de que la gente, pues como todo el mundo quiere sus seguidores, como todo el mundo quiere estar en una especie de altar. Aquí nos vamos a bueno, pero sí denle like, güey, ¿no? Sí, síganos, denle like, por favor, denle like, pero compartan. Yo soy de las una limonita de like, güey, que más que una limosna de likes, preferiría yo poder leer las opiniones de los demás, ¿no? Que claro. eso es lo realmente nutritivo. Claro. ¿no? Sí, que se convierte en justo eso, en una conversación, no solo que tenemos experiencias de vida distintas, sino que además nos cae el 20, a veces muy rápido y a veces tenemos que tropezar varias veces para que te caiga el 20, y se nos revela algo y dices, ok, creo que esto ya no lo había entendido antes, pero ahora algo sucedió distinto o algo lo vi diferente que me hace tomar esto de una manera completamente distinta a las veces anteriores que me había pasado. Y en ese sentido el camino de cada uno en distintas etapas de este recorrido espiritual, pues a unos nos podrá tomar mucho más tiempo, ¿no? El escaloncito 1, y a otros suben 3 escalones en lo que nosotros nos tardamos en subir 1, ¿no? Entonces creo que el asunto, ¿no?, poniendo la analogía, va por ahí, que no hay un camino único, tampoco hay tiempos definidos donde todos tendrían que aprender y aprender, ¿no? Esta parte. Entonces, ahí me quedo pensando en esto que estás diciendo, güey. Está muy cabrón porque, fíjate esta idea, güey, a ver. O sea, he conocido gente que no se dice creyente, güey, que son más creyentes que los que se dicen creyentes, güey. O sea, que su actitud, güey, o sea, la actitud que muestra es de más, no sé, no quiero encerrarlo en esto, pero creo que sí una vida espiritual te lleva a la parte de amar, ¿no? O sea, amarte y a poder amar a los demás, y de ahí habla el respeto y estas cuestiones un poco más virtuosas. Creo, no sé, ahorita me dicen sobre esto, ¿no, güey? Pero sí creo una parte que está muy cabrón, güey, porque es decir, güey, o sea, la espiritualidad no es irte bien, no es este intercambio que le haces a un ser mágico o a una entidad mágica, güey, o a la naturaleza, el universo, Dios,
como que te para, vaya bien en la vida. claro, ¿no? Y ajá, y le dices, güey, te hago manita de puerco, güey, porque yo ya te di un varo, entonces me tiene que ir chingón, güey. O sea, no va por ahí, güey. Que a veces ¿no? siento que eso lo podemos trasladar gráficamente o contextualmente al hecho de vamos el domingo a dar la limosna para que Sí. nos siga yendo bien o para que nos empiece a ir mejor, ¿no? O para no irnos al infierno, ¿no? No, claro. La idea más sí. básica de esto. Claro, y bueno, y ustedes saben que de repente mi creencia tiene que ver con realmente estudiar la Biblia, güey. Y si tú lees eso, güey, o sea, te vas a dar cuenta que no tiene por ahí, güey. Es decir, a ver, güey, si vas a dar algo de corazón, no importa si es mucho o es poco, si no tienes el amor de dar algo para alguien que le va a ir chido, güey. O sea, decir, güey, que te vaya chingón, güey, pero no mames, de repente ves a tu tía la religiosa, güey, que no mames, le encanta mandarte al infierno, cabrón, porque no está siguiendo lo que yo te está diciendo, güey. Entonces se siente más espiritual, güey, porque ella sabe que tú te vas al infierno. Güey, no, O está sea, muy que cabrón. ya no faltan los domingos a su Güey, está congregación, ¿no? cabrón, güey, pero y no te saluda cuando llega a la fiesta, güey, no, o sea, Sí, está o cuando mamón, güey, te ¿no? saluda, sus comentarios son los más puntillosos y despectivos. Güey, yo ¿no? O sea, de repente digo, este orgullo espiritual que dices, güey, o sea, qué pinche peligroso es, porque, güey, yo creo, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero todo mundo necesita descubrir su espíritu. En este momento en esta intensidad o en esta intención, perdón, más bien esta intención de decir, güey, quiero saber quién soy, necesitas conocer tu espíritu, así como tu cuerpo reacciona mejor con esta comida que con la otra, cosas así, güey. Cada quien se tiene que ir conociendo, creo que eso es, no es importante, es necesario, güey, yo creo que es así, ¿no? Y por donde creo que normalmente empieza es en algo que también ya es un concepto que circula mucho, que es el despertar espiritual, ¿no? Y el despertar espiritual es, o puedo traducirlo yo como el igual de cuando el individuo empieza a poner atención, a generar esa conciencia de que algo está sucediendo diferente y entonces empiezas a tratar de ver qué pasa y va más allá de lo que estás viendo o lo que está sucediendo, porque además te pone en el plano de sentir algunas cosas que de pronto han estado ahí siempre pero que no las percibes igual. O sea, yo platicando con una amiga me dice, es que sabes que a mí antes me daba risa esto de que la gente saliera y abrazara árboles, pero resulta que parece que hay... Que no tanto. Que se había razón, güey. Pero resulta que de pronto sí hay cierta energía que puedo obtener de ahí, o cierto confort, ¿no? De pronto ya el amanecer me da una sensación diferente, de pronto ya la interacción que puedo tener de las personas o lo que yo obtengo de la gente cuando estoy hablando de ellos, y bueno, en eso último estoy completamente identificado, se vuelve diferente, ¿no? Y ese despertar obedece a justo poner esa atención en eso que siempre ha estado ahí, pero que de alguna manera sabe ya diferente y se percibe diferente. Creo que yo diría, de alguna u otra forma, cierto cúmulo de experiencias o de rodaje en esta vida, de kilometraje en esta vida, te hace conciencia de ciertos elementos, pero yo diría en general te hace conciencia como del amor a la vida, ¿no? Empiezas como por entender esto que decías, ¿no? De un amanecer, un momento que estás compartiendo y que estás disfrutando mucho y que de repente tal vez no se lo dices a nadie, pero que dices, no mames, qué chingón es vivir, ¿no? Güey, ¿no? Y te cae... Qué lleno estoy de mí, ¿no? Te cae conciencia... De mí. Te cae conciencia de que esos momentos aparentemente cotidianos, ahorita hablábamos de la parte de la respiración, ¿no? Que yo les decía, bueno, a veces está muy devaluada porque como lo hacemos todo el tiempo y aunque no le pongamos, ¿no? Concentración, sigue nuestro cuerpo respirando. Digamos, cuando entramos en la conciencia de qué tanto puede modificar ciertos estados de ánimo, cierto rendimiento, cierta calma o acelere con el que enfrentamos algunos momentos que a veces surgen de manera inesperada, digamos, empiezas a entender que eso que parece tan cotidiano tiene un gran valor cuando empiezas a trabajar en esos pequeños cositas, ¿no? de la vida o de lo cotidiano, ¿no? Claro, y creo que ahí justamente en ese diálogo de el individuo hacia el todo o hacia el exterior es a donde se encuentra mucho esta práctica o esta vivencia de lo espiritual, ¿no? Donde realmente puedo
conocerme y reconocerme. Están mencionando algo que quizá lo estamos brincando por contexto porque lo hicimos hace rato en una plática previa, ¿no? Pero hablábamos de la respiración y hablábamos de reconocernos como individuos, y mencionaba yo lo importante que fue que alguien un día fuera y abstrajera de el budismo este concepto del mindfulness, ¿no? Y que traduce, que además no tiene una traducción al español como tal, pero que responde a la idea de del estar aquí, plena, ¿no? de la hora, de la atención plena como tal, y que es muy importante porque empieza a ayudarnos esa simple y sencilla parte a empezar a reconocernos, a empezar a sentirnos, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo mi mente? ¿Qué pensamientos estoy generando? ¿Con qué cosas me estoy quedando? ¿Cómo funciona mi cuerpo? ¿O cómo responde mi cuerpo a lo que mi mente y mis pensamientos están todo el tiempo manteniendo? Y una de las prácticas más sencillas que se ha realmente generalizado y que sirve de muchas maneras, y que parte justamente no solo de la atención plena, sino de un asunto que todos vivimos día a día, a todo momento, que es la respiración. Aprenderlo a hacer y aprender a reconocer qué tipos de respiraciones existen y cómo funcionan en mi cuerpo y cómo me pueden ayudar a bajar el estrés, a bajar la preocupación, a tranquilizarme, o simplemente a algo que es de lo que se trata el mindfulness, que es mantener mi mente en un solo enfoque de lo que yo necesite, ¿no? Y esto lo platicábamos también por otro tema que nos ponía en la mesa Brenda, su esposa de Eder, y cómo pueden traicionarte o hacerte llevar de pronto ciertos pensamientos o ciertas situaciones a sentimientos como enojo, tristeza, ¿no? Que si los mantienes se pueden convertir en depresión, que te pueden llevar a estados de salud donde te enfermas, donde obtienes ciertos síntomas, y hoy uno de los problemas más grandes de salud que tiene la humanidad es justamente el estrés, ¿no? Se habló durante muchas décadas de la diabetes, ¿no? Del cáncer, de diferentes tipos de cáncer, etcétera. Pero lo que vivimos hoy realmente los seres humanos, porque casi en todos lados hay ciudades crecidas, casi en todos lados hay prisa, casi en todos lados hay caos, es el estrés, ¿no? Y justamente esta práctica, como muchas otras holísticas, uno de los pilares es la respiración, y cuando empiezas a practicarlo y cuando empiezas a educarte, cuando empiezas a poder llevar tu cuerpo, tu mente a estados mucho más tranquilos, puedes ahí en esos estados reconocer tu persona, tus sentimientos, por qué estoy pensando lo que pienso, ¿no? Ahí creo que eso, en mucho para mí, yo he encontrado mucho de lo que hoy en día es mi espiritualidad, y lo que durante mucho tiempo me ocupó la mente y me llevó a ciertos estados, a ciertas situaciones de vida, ¿no? Que de pronto, cuando uno empieza a hacer conciencia, justo a Eden le debe pasar mucho, ¿no? Llega gente con él de muchos estratos sociales, a veces con vidas resueltas, a veces gente que no, que podría pensar muchas otras personas, pues no necesita él o ella ya nada, ¿no? Tiene hijos, familia, tiene una casa, tiene cuentas de banco, y llora en Dubái, güey. Tiene salud, vacaciona, ¿no? Factura en Dubái. Tiene cuentas en tales lugares, bueno, pero es gente que de pronto también está haciendo falta eso, que es todo lo material y todo lo exterior, y la relación del individuo con ese exterior es de la que yo pienso hoy en día se compone la espiritualidad en el modo más puro, ¿no? O sea, que me refiero a básicamente del individuo al todo. Fíjate que ahí quiero como dos cosas. Uno, primero, la espiritualidad no es que te vaya bien, ¿no? No es este cambio. La espiritualidad es saber que lo que te está pasando es lo que te tiene que pasar. Eso está muy cabrón, güey, ¿no? O sea, porque hay quienes nos ha tocado cosas muy duras, muy difíciles de entender. Hay otros que no mames, güey. O sea, yo algún día platicaba con alguien y decía, güey,
¿te imaginas que yo tenga que crecer o hacer creer o hacer crecer mi espíritu a través de la muerte de un hijo? Dios nos libre de eso, güey. O sea, ¿te imaginas? O sea, hay gente que está pasando por cosas muy cabronas, güey, ¿no? O sea, que pasa por ahí y me viene la otra parte, ¿no? O sea, me viene la otra parte de decir, güey, ¿cómo, güey? El ser humano es especialista de hacer algo sublime, hacerlo cotidiano, güey. Y eso está horrible, güey. ¿Qué es lo que acabas de decir? La respiración, mamón. O sea, si no respiras te mueres. O sea, si no respiras 2 minutos, 3 minutos te mueres, güey. Pero hacerlo de una manera consciente, que ahí es donde viene otro punto, está muy cabrón, güey. O sea, es decir, qué importante es que todo lo que hagas, lo hagas con una intención real, ¿no? Y con una parte ahí como muy, muy interesante, ¿no? O sea, esta parte que es respirar y hablar, tienen un poder espiritual muy cabrón, güey. O sea, lo que tú hablas, lo que tú crees de ti, lo que tú haces, güey, eso va a marcar mucho tu vida, va a marcar mucho lo que tú haces. Y hay gente que dice, es que yo soy un pendejo, es que yo voy a hacer esto, que yo voy... Ahora, o sea, está cabrón, güey. Los cuentos que te cuentas, ¿no? O sea, no lo verbalizas, güey. Y lo pero que decimos, luego aquí tenemos un psicólogo, ¿no? Lo sabe mucha gente. Las palabras realmente reflejan mucho el inconsciente que nos dirige la vida, ¿no? Entonces, hablábamos también, por aquí tenemos un libro maravilloso que tuvo a bien compartir Meder en la semana, que habla justo de cómo las palabras nos atrapan, nos condicionan y también en mucho dicen quiénes somos, pero claro, esas palabras salen de la mente, de nuestros pensamientos y del inconsciente, ¿no? Ayudan en gran medida a construir o en gran medida construyen nuestra realidad, ya sea física o la mental, ¿no? Y esto que decías tú, ¿no? O sea, ¿qué tanto te dices a ti mismo? Y qué, o sea, si no le pones un alto a eso, o sea, si es negativo, ¿no? Si es crítica contra crítica contra crítica, y no le pones un alto a eso, pues te la vas a terminar creyendo, ¿no? O sea, sí soy un pendejo, ¿no? Entonces, yo creo... Contrario, ¿no? O todo lo contrario. Sin serlo, güey, ¿no? También, serlo, claro. Hay un asunto, ¿no? Que es, tú vas, esto lo voy a traer a colación, ¿no? Tal vez parece que brinca mucho, pero lo voy a traer a colación porque son conceptos que trabajo mucho por los cursos que trabajo con los alumnos, ¿no? Y hay un concepto que es la imagen de las marcas que creas justo de la cantidad de estímulos que recibes de esas marcas, no solo de lo que sus campañas te dicen, sino de qué te cuentan tus amigos de cómo les fue con ese producto, con ese servicio, bla, bla, bla. ¿A qué voy con esto? A que incluso lo que no es real, pero que tú asumes que percibes de algo, es tan poderoso como lo que sí está ahí y puedes tocar, ¿no? Entonces, tener cuidado con los discursos, ya sea que verbalizamos o que solo están rondando en nuestra mente todo el tiempo, está súper fuerte porque es muy potente, ¿no? O sea, nos puede dar para motivarnos y para creer que realmente podemos con algo, aunque la ola se ve muy grande, decimos, no hay pedo, ¿no? O sea, sí le puedo entrar, o nos puede dar para decir, no, mi madres, ¿no? Me doy la media vuelta y vámonos de aquí, ¿no? Creo que es sumamente potente el cómo controlamos eso que nos cruza y que dejamos que siga cruzando nuestra mente hasta verbalizarlo, o cómo lo controlamos, lo transformamos y lo verbalizamos de otra manera, ¿no? Fíjate que yo voy a aventarme desde todo lo que estás diciendo a la parte más íntima del individuo, que por ejemplo es algo que yo entendí hace muy poco en la vida, ¿no? Como que tenía que estar trabajando mucho más en esa parte y que creo que no lo he visto desarrollado mejor en otras personas, que es el amor propio, ¿no? Y cuando empiezas a quererte o a querer lo mejor para ti, también puedes empezar a hacer filtros sobre esto que decías, ¿no? Yo me acuerdo que al menos como grupo de personas que yo conocía, grupo de amigos que yo tenía, ¿no? Que muchos conservo de buena forma, era gente muy inteligente que sabía discernir entre si veía noticias, si dejaba de ver la televisión, de qué manera consumía un gusto como siempre hemos tenido por el deporte, por el fútbol, ¿no? O sea, vivimos en un país tercermundista donde algo como el fútbol, que se come para mucha gente, se mastica a diario, es algo de muy baja calidad, pero sin embargo... Y se vuelve el logro de muchas personas en una semana, ¿no? O sea, el fútbol se vuelve su logro, como máximo, su vida, ¿no? Si tu equipo ganó, al que le vas, y cómo ganó, y a quién le ganó, y etcétera.
Pero justo Vamos por el tetra. Se crean. Se armamos, güey. Sí. Chistecito. Pinches mugrosos, güey. Se tenía que decir. Se tenía que decir. Eso es importante, güey, porque justo el amor propio en donde he empezado a transitar me hace cerrar esos filtros, cerrar esos embudos para decir, hay gente que cuando yo la escucho hablar, hoy en día ya tengo que alejarme un poco más para esperar algo porque tengo que estar ahí, porque es algo que no quiero escuchar, ¿no? O sea, hay gente que yo ya detecto que tiene demasiada basura estelar en sus ideas, en su mente, y digo, no, yo ya no lo quiero ni siquiera escuchar, aunque no se trate Está de mamón mí. lo que estás diciendo. Está güey. muy cabrón porque justo a donde yo he encontrado una carencia, hoy en día veo que no es una carencia única y mía como en algún momento lo entendí, ¿no? Sino es algo que realmente como país, porque sé que justo cuando alguien de tercer mundo va a otros países más desarrollados, encuentra rápidamente ese golpe de crecimiento, no solamente mental, sino espiritual, a donde se evidencian muchas carencias que tenemos sobre lo que no permeamos y que permitimos que nos mantuviera o que nos acompañara en el desarrollo, en el crecimiento, en la infancia, ¿no? Dentro de la familia, en mesas de discusión muy, muy íntimas, y que no nos dimos cuenta qué tan dañino era, y que hoy en día para mí es como, ¿sabes qué? No me conviene. Ya no quiero tanto esto, ¿no? O sea, Está muy no cabrón. quiero tan cerca. Yo digo lo que estás diciendo está muy cabrón, güey, y lo puedo entender en esto, güey. O sea, creo que una persona realmente se hace espiritual, güey, hasta que entiende que el dolor, ¿no? Y el hartazgo es suficiente, güey, ¿no? O sea, Sí. porque, o sea, güey, por ahí decía un mamón, chale, pinche Spinkle, güey, nos decía, yo en ese momento era muy cristiano, güey, ¿no? O sea, más cristiano que ahora tal vez, o menos cristiano, pero creía más, güey, ¿no? O sea, entonces seguía más esta religión, güey, ¿no? Entonces de repente llega este güey y me decía, güey, si te quieres ser cristiano, güey, tienes que ser un ojete y luego arrepentirte, güey. Y yo decía, no mames, sí es cierto, güey. Es que si lo dices hasta el fin de Es gente como la- pública, que abiertamente dices, claro, se identifica como cristiano, y dices, no mames, parece que sí tienen ese perfil, güey. O sea, No, pero es que no, sí, no, un pero- punto de quiebre donde fueron muy No, claro, es que, güey, yo Sí, creo la neta, güey, que si tú quieres ser un verdadero creyente, y en la religión cristiana, güey, si quieres ser un verdadero cristiano, tienes que entender que eres un hijo de puta, güey. O sea, no hay de otra, güey. Hay quienes se quieren conectar. Perdón, sí, también, hermanos. Perdoncito. Perdoncito, hermanos, ¿no? Y hay gente que dice, güey, yo soy creyente, o yo soy un cristiano porque soy perfecto, mamón. Y entonces, Sí, bueno, sí. ya se fue a la religiosidad, güey, ¿no? Pero ya hablo de esto que conecto mucho con lo que estás diciendo, güey, porque es, güey, a ver, güey, o sea, una persona realmente espiritual ya se cansó del dolor y el hartazgo de ser quien es, mamón. O sea, Yo de creo lo que se provoco cansó de yo la por ser, inercia, güey. está mamón. De la inercia no solo de él mismo, sino de la inercia del entorno en el que está, que dices, ya, güey. ¿No? O sea, te cae un punto donde dices, mames, tenemos que salir de esto porque no estamos yendo hacia algún lado que parezca ser mejor, ¿no? O sea, sigue como siendo la misma mierda todo el tiempo. Entonces, de repente creo que Claro, ¿no? Perfumada, saltas güey. un poquito del tren y dices, a ver, creo que voy a ir caminando, tal vez más lento, pero voy a encontrar tal vez otras vías, otras rutas que sí me van a dar lo que estoy buscando. Fíjate, a mí se me ocurría ahorita que escuchaba a Richard y después a ti. Normalmente escuchamos mucho de, güey, aliméntate bien, güey, ¿no? Nútrete bien, la chingada. ¿no? Claro. Y yo te diría, ¿la nutrición solo es de alimentos o tienes que nutrir bien tu cuerpo, nutrir bien tu mente con todo lo que recibes de información y nutrir bien tu alma, tu espiritualidad, güey, ¿Sabes ¿no? qué Tu espíritu. añadiría a esto tan importante que estás diciendo, güey? Que también se vale construir el entorno, Sí. porque es lo que sentimos y lo que percibimos. O sea, por ahí también hay, bueno, de muchas maneras lo podemos entender, ¿no? ¿Cómo construyo mi entorno? ¿Cómo construyo mi hogar? ¿Cómo construyo el entorno de mi trabajo? La familia ¿Cómo que construyo quiero, la ¿no? familia que quiero? La novia que... ¿De quiénes la me pareja con rodeo? la que ¿no? quiero Porque estar, Mi pompi. innumerables estudios están claros en que tú eres el promedio de las 5 o 6 personas Con las que ¿cómo es? estás, con ¿no? las que Todo más el tiempo. te rodeas, ¿no? Y esto es extensivo a lo que está Sí, diciendo sí, sí, claramente. O sea, hay que cuidar lo que comemos, cómo respiramos, lo La que información, respiramos, la ¿no? información que entra de los oídos,
lo que veo, güey, o sea, para mí, por ejemplo, entre lo que veo, te puedo decir hoy en día, algo que siempre me causó mucho problema, como mucha gente de una familia humilde, y el transporte público en la Ciudad de México es una cosa muy terrible, ¿no? Que además se combina con el transporte de gente que es algo que te puede ir machacando día con día, México, ¿no? y todo, pero algo que es una joya que vivimos casi todos El Estado de México, no seas mamón. No, con mucho respeto. ¡Saludos! Saludos, Naucalpan. No, pero hablo básicamente sí. del metro, del sistema de transporte del metro. Güey, las veces que yo entraba al metro y veía cosas impresionantes, y cuando platico con la gente y me dicen, no, a mí me tocó ver esto, yo, no seas cabrón, güey, o sea, y eso es algo que yo, estamos, ¿no? o sea, sobrevivir al metro, que gente ha normalizado violencia, empujones, ¿Y qué es lo que temas hace sexuales. diario, güey? O sea, Sí, o sea, ves gente lo mismo haciendo el baño, que agarrándose a chingadazos, ¿no? O sea, bueno, tan solo si dejando de lado estas cosas extremas que de pronto pasan, ¿no? Ya la animalidad con la que se usan ciertas horas pico, que ya creo que son todas horas pico en el metro, sí, ¿no? O sea, en el metro y en las calles, o sea, ya todo el tiempo hay tráfico. esto es todo el parte tiempo. de Hay algo gente, que güey, yo en todos lados, particularmente, que yo ahora lo percibo así como mi amor propio, decía, no, tengo que encontrar la manera de no tener que usar el metro. Y bueno, pues es algo que tiene que usar mucha gente. Ojalá pudiéramos mejorar algo como ese, porque es de uso común, pero justo sé que los entornos los hacemos todos, ¿no? O sea, no es culpa ni de un gobierno, ni es culpa de un mantenimiento, sino de lo que realmente hacemos ahí, ¿no? Generamos ahí. Y bueno, es parte de las cosas que yo fui con el tiempo rechazando y diciendo, esto no lo quiero en mi vida, esto no lo quiero en mi vida, esto no lo quiero en mi vida. Y puedo sonar ahorita o verme para gente que pueda, a la que pueda llegar esto, decir, ay, pinche Ricardo mamón, sí, pero, o sea, no te preocupes, no tienes que vivir como yo, o sea, eso es algo que sí es muy mío, ¿no? O sea, y eso es de donde creo yo que se agarra, que el amor propio hace que tú permitas lo que realmente quieras bueno para ti, o lo normalices, porque al final lo que pasa en entornos como ese es que la gente... Como tú dices, puedes acostumbrarte y decir, pues ni pedo estoy, y no quererte mover de ahí, ¿no? Sí, o sea, que sí, también hay mucha gente que está así, que ese no se quiere mover, ¿no? es el hartazgo al que se refería, Claro. hasta donde tú puedes Hasta empezar, donde ella, no, hasta que alcance, güey, ¿no? hasta que alcance, sí. Fíjate, yo aquí veo, o sea, quiero hablar de tres cosas bien importantes que me... Hay un versículo que dice en la Biblia, ama a los demás como a ti mismo, es un mandamiento, güey, ¿no? Y entonces la gente da por entendido, güey, que hay que amar a los demás, güey, porque ya te amas, güey, o sea, y nunca se han aventado ese clavado de decir, realmente me estoy amando, güey. Sí, ¿no? Que lo estoy haciendo bien. Claro, ¿no? lo que tú dijiste, güey, o sea, imagínate que tú llegues a entender que me parece maravilloso lo que dijiste, güey, y es recomendable para todos los que nos están escuchando. O sea, güey, yo sé que no tengo que estar en un lugar o con una persona, es parte de amarme, Claro. ¿no? O sea, que la verdad es brutal, y más cuando de repente te han enseñado a que, güey, tienes que aguantar a todo el mundo y tienes que amar aún hasta a tu padre o a tu madre, que te pueden hacer daño, güey, ¿no? O sea, que tal lo que te enseñaron. No quiere decir odiar, no quiere decir madrear, quiere decir, güey, tal vez no tengo que estar tan presente, ¿no? Mi mente no tiene que estar tanto ahí, mis creencias tampoco eso. La segunda es, güey, tus creencias van a generar tu entorno, mamón. O sea, eso estuvo también cabroncísimo, güey, porque a veces creemos, güey, que todo mi entorno tiene que ver con cuánto le he chingado. Pero poca gente dice, güey, mi entorno tiene que ver con lo que creo, güey. O sea, y está muy cabrón porque a veces ahí es donde hay que hablarlo con mucho cuidado, güey, porque mucha gente cree que solamente creyendo y decretando todo cambia. No, mamá. O sea, si tú lo crees, una cosa es hablarlo. Las palabras son poderosas, pero las acciones son necesarias. Claro, totalmente. Son Y te voy a decir algo más, cabrón. Sí, y sí, pero lo que hace la combinación de todo, del todo, o sea, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo digo, y sobre todo lo que yo hago, que es la congruencia de lo que realmente pienso, coherencia, como bien. ¿no? La coherencia es realmente lo que te puede hacer un ser, a mi gusto, que ya llegaremos a esa parte, un ser realmente espiritual, ¿no? Que seas congruente con lo que piensas, hablas, dices, vives. Eso es algo de muy pocos seres humanos, y es algo también muy difícil de mantener, que justo hablábamos también en la plática de la mañana, lo que cuesta realmente ser congruente. Llegar ahí, güey. Todo eso. Llegar ¿no? ahí, O sea, güey, porque
puedes saberlo, pero cuando se te presentan situaciones dices, chingue su madre, ya la cagué otra vez, ¿no? Y o sea, como buenos, me ganó la tripa, güey. Como ¿no? buenos animales y Está buenos cabrón. seres humanos imperfectos, pues tenemos esos tropezones todo el tiempo, Claro, ¿no? O sea, claro. yo me acuerdo que platicando con una persona importante que pasó en mi vida, algún día analizábamos a 2, 3 personajes de redes sociales que se habían vuelto famosones y yo decía, oye, pero que ese güey no era un hijo de puta hace no sé cuánto tiempo, o sea, ¿cómo es que ahora tiene Gloria Trevi era un temazo también? O sea, ¿cómo es que esta hija de la chingada que de pronto literal, O sea, el modo trata de personas? O sea, sí trata blancas, pero tiene 2, 3 bolitas, pero ¿no? no solo tiene 2, 3 esa rolitas, incongruencia, sino después ya esa soy la incongruencia víctima, de ¿no? la gente. Eso es una gran incongruencia. Ahora, no Es quiere de lo decir que que hablamos, la güey, gente o sea, no ¿eres vayamos congruente cambiando o y no? no vayamos transitando. Pero si es algo tan dispar, o sea, si paso de la cárcel a pararme otra vez de pronto en esa cajita de colores a decir es que yo soy la víctima porque un hombre Claro. no me quiere como yo quiero que me quiera, decir, no seas cabrón, güey, ¿no? O sea, sí me empieza a dar comezón y me empiezan a pasar cosas porque de pronto no entiendo la incongruencia de la gente y cómo, lo que menos entiendo, que hoy en día pasa mucho, cómo logras tener tantos fans y tantos seguidores que sí se están brincando porque no quieren ver esa parte y prefieren ver la parte, ay no, sí, pobrecito de ella, o pobrecito de él, o ay mira, qué gran cambio hizo en su vida, ¿no? Ahora ya puede hablar y señalar a los demás desde ahí. No seas mamón, güey. Oye, al final lo que estás diciendo podría romper nuestro podcast, güey, ¿no? Pero en Claro realidad, que no, porque pero güey, no, la pues, verdad es que habla de esa parte, güey, que es decir, güey, o sea, al final no estamos haciendo esto porque quiero brillar, güey, estamos haciendo esto porque hay cosas que podemos compartir, güey, que nos han sido útiles y que los demás les pueden ser también muy útiles, güey. Y si no, pues que le cambie, no pasa nada, güey. Digamos, el que estemos hablando de esto no es porque nos pongamos en el punto de nosotros ya lo logramos, ni madres, Claro. ¿no? No. O sea, creo que es un asunto que Día a día. seguimos dando tropezones, seguimos intentando encontrar esa Claro. coherencia, ser personas como en toda la extensión de la palabra íntegras y que no depende de que estés el domingo en misa, güey, ni depende de que te esté viendo alguien, ni depende, o sea, depende de que aunque estés tú solo, güey, tienes esa capacidad de decir, güey, soy esto, actúo de esta manera y respondo de esta manera ante este estímulo que tal vez me provocó, me movió emociones, pero que aún así tengo esta capacidad, porque lo he trabajado mucho, de decir, ok, ¿para qué pasó esto y qué hago con esto? ¿No? Ya no, creo que tiene que ver un poco con la trascendencia de la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué la chingada? A decir, ¿para qué? ¿Para qué vino esto? ¿No? Que decías ahorita, situaciones bien pinches complicadas, güey. O sea, el decir que se tiene que morir alguien para que tú aprendas algo, no, güey, ¿no? O sea, digamos, el asunto es, las cosas pasan porque la vida es así, güey, ¿no? Porque la vida a todos nos tiene experiencias muy diversas, no todos pasamos siempre por lo mismo, pero el asunto es, ¿qué haces con eso que te pasa, güey? No es que eso que te pasa per se sea bueno o sea malo, güey. Malo, claro. ¿Puede ser una ojetada? Sí, güey, ¿no? O sea... Puede que no lo merezcas, ¿no? No mames, puede que estuviste en el momento equivocado, el día equivocado, en el minuto equivocado, güey, y te pasó algo muy culero. Y eso no quiere decir de, cabrón, eso fue bueno porque tienes que sacar de ahí de algo. No, güey, a ver, no estuvo chido, la experiencia no estuvo chida, pero ¿qué hago con esto, güey? ¿No? Pero ya fuimos, ya mantuvimos un discurso muy amable entre nosotros. Hemos ido todos de la mano hasta aquí. Y voy a empezar a hacer Quiero pelear, una dice. ruptura. ¡Pelea! Es que, sí, ¿sabes qué? Me parece importante, sí, obvio, cuando la gente de pronto te cuenta sus males, sus penas, te voy a psicólogo, o sea, obviamente recibe todo lo que la gente dice, no mames, esto no me gusta en mi vida. Claro, pues ya de pronto dices, ay cabrón, a lo mejor lo mío no estaba tan culero, la historia no es tan ruda o así, ¿no? Cosas muy fuertes. Pero yo sí soy de la idea, por lo que he venido entendiendo, ¿no? De que las cosas que nos pasan a cada uno, que nos pasan algunas cosas a todos, las cosas que nos pasan sí son siempre eso que necesitamos para entender y para aprender cosas, ¿no? O sea, aquí voy a introducir otro concepto que
he venido ya platicando en recientes tiempos con Eder y que si mal no estoy se puso en la mesa en la mañana, que es como esta inteligencia divina. Y sí pienso que las cosas no son tan azarosas como lo estabas mencionando, ¿no? O sea, a veces no estar tan atento en lo que en por qué nos pasaron las cosas de la manera en la que nos pasaron, sí hace cierta omisión y es un asunto medio pretencioso de no querer ser tan consciente a veces de lo que lo estaba rodeando o de lo que empecé a hacer hasta que me cayó la bola de nieve completa, ¿no? Y creo ahí que en mucho esto que vivimos, este caminito que vivimos todos, y por eso este despertar espiritual sucede en momentos diferentes para todos, y por eso el desarrollo espiritual o la espiritualidad se vuelve en tiempos muy particulares para cada quien, porque creo que cuando empiezas a poner justo atención en cómo pasaron las cosas, en de dónde vinieron, o si ya estás practicando esto de poder vivir la mayor parte del tiempo en el momento presente y no en el pasado, en el futuro, en el mismo presente encuentras la razón de cómo sucedieron y para qué están sucediendo ciertos hechos, para qué aparecen ciertas personas momentáneamente, para que tú puedas realmente practicar eso que un día dijiste que ya entendiste, ¿no? Le contaba una parte de mi día a Eder hace poco y le decía, y bueno, llegamos con muchas veces, ¿no? Llegamos al menos yo, al sentimiento de las lágrimas, de algunas cosas que de pronto son todavía inexplicables para mí. A esto es a donde yo quiero aterrizar de pronto un concepto de conciencia divina que quizá podamos extendernos en otro capítulo, en otro episodio, pero sí creo que no es tanto esto de arbitrariamente me pasó y qué mala suerte que quién sabe por qué me tocó aquí mal parado a mí, ¿no? Que sí lo creí mucho tiempo, hermano, o sea, sí viví durante mucho tiempo en esa. No, es que yo creo que el asunto es que cuando generalizas, güey, que absolutamente todo lo que te pasa depende de ti o porque tú hiciste tal cosa, te pasó tal cosa. A mí digamos que es ahí donde yo ya no coincido, güey. O sea, sí creo que hay muchas cosas que en realidad tú mismo te vas acercando cada vez más si sigues haciendo ciertas cosas, güey. Pero a lo que voy es también, pues estamos, digamos, inmersos en muchos factores. O sea, güey, somos un puntito en una ecuación que tiene un chingo de lados, güey. Entonces, creer que tú controlas todos esos lados, a mí me parece el control. Un poco complejo, güey, ¿no? O sea, totalmente, entonces, güey, realmente, pues digamos, a veces hay una fuerza que cruza de un lado a otro y literalmente te ibas como pendejo pasando y dijiste, chingada madre, me tocaba esto, ¿no? Ahora, y es ahí donde, te digo, la generalidad es en esa particularidad donde yo digo, no sé, güey, no coincido con que todo te pasa porque a huevo tú lo fuiste como llevando para allá. Sí entiendo a qué punto vas y coincido. Que en este momento güey, nos divorcian las ideas es justamente esto. Sí. Yo no pienso que yo haya controlado todo en mi vida para que todo me pasara así. Lo que pienso es que las cosas que me han pasado y las que me pasarán me tienen que pasar porque hay cosas que debo entender. Ok. ¿No? O sea, y lo último, digo, Eder se la pasó diciéndome desde hace un mes, güey, deja de controlar, de querer controlar todo, ¿no? Y creo que en el discurso implícito que nos das ahorita hay mucho ese discurso de yo lo creé. No, al contrario, güey, yo lo que te estoy diciendo es... Están hablando de lo mismo, güey. En realidad nosotros no controlamos todo, intentamos. Pensamos creemos que todo lo que nos está sucediendo Ajá. es porque nosotros lo hicimos. Y yo lo que digo es, hay unas cosas, güey, que venían a suceder, estuvieras o no estuvieras ahí, cabrón. Iban a pasar, güey. Y entonces pues, tú ibas pendejeando y... No, pero bueno, creo que el clic, o sea, el clic que hace donde ustedes, de los dos posturas que están hablando, güey. que están discutiendo. Sí, güey. Que creo que el clic verga, güey, es esto, güey. Porque es decir, a ver, güey. Tú dijiste esto, como me pasó, quién sabe por qué, güey. Y Ricardo decía, me pasó porque necesitaba que me pasaba, ¿no? Sí. Y en realidad me pasó porque tenía que pasar, güey. Y ahí, güey, es que ahí está un punto para mí crucial en esto, güey.
todo mundo puede ser muy espiritual hasta que tenga que decir que en qué cree, güey. ¿Sí me explico? Porque es decir, a ver, güey, o sea, la espiritualidad es comprender que todo este contexto está en el lugar que tiene que estar, güey. ¿Estamos? Va a pasar ya sea porque me tenía que pasar, ¿no? Acá, o porque pasó, ¿no? Cuando llegas a una parte espiritual, creo que es forzoso, güey, no sé, tal vez estoy mal, güey, pues lo pongo en la mesa, güey, como es forzoso saber que eso me está pasando porque la naturaleza así funciona. Conciencia, güey. La conciencia, totalmente, ¿no? Porque es te el puede universo, pasar. porque es Dios, porque, claro, Y exactamente. te diste cuenta y esa madre se siguió de largo y no aprendiste nada y no cambiaste nada. Y está de huevos esto que estamos hablando, güey, porque al final habla de esto es lo que creemos, güey, cada uno, y en cómo convergen unas cosas con otras, que habla de lo que, si la gente tal vez en el Medio Oriente pudiera entender esto, tal vez ya nos estarían matando, güey, ¿no? Y está muy cabrón, güey, ¿no? O sea, la verdad es que es un tema brutal, güey, o sea, ustedes son carnales, vivieron toda la vida juntos, y aquí hay una parte en donde se torció, güey, ya crecieron diferente, claro, ¿no? Y entonces es donde me sale este punto, güey, donde dice, güey, finalmente, güey, la espiritualidad es hacer bien al otro después de que yo me hice bien, de que ya supe hacerme bien, güey. O sea, darle a los otros lo que se necesita. Y más cabrón aún, acompañarnos en ese crecimiento, porque tu camino puede ser hacia la izquierda, color dorado, el tuyo hacia la derecha, color azul, güey, y el mío hacia el frente, güey, con un color negro, güey. Y entonces en ese punto, güey, podernos acompañar, no desde lo que yo creo, porque ahí es donde creo que caemos en un pedo muy cabrón. Y bueno, soy de raíces cristianas espiritualmente hablando, y entonces es como, güey, a veces estos carnales pensamos, güey, que tenemos que decirle a los demás, tienes que creer así, y si realmente quieres conocer a Dios, es desde esta, güey, si no, no lo vas a conocer, Si no, le estás güey. cagando. Claro. Sí, la verdad es que, por ejemplo, el estado actual que tengo sobre lo que estamos hablando es de ser un aprendiz, ¿no? De tener la mente abierta, cosa que durante mucho tiempo, de muchas maneras y en muchos temas, no he tenido realmente esa intención de que las cosas me permeen tan fácil, pero tener los ojos, los sentidos abiertos y la mente abierta para aprender o entender, ¿no? Por ejemplo, en otro momento de mi vida me hubiera mantenido necio sobre algo en donde yo pensaba que había un punto de ruptura de creencias, y de pronto Eder me dice, ¿sabes qué, güey? Es que están hablando de lo mismo. De lo mismo. Pero tal vez enfócate Exacto. y dale la vuelta a la tuerca y podrás ver algo diferente. Fíjate, este güey ahorita, y yo, justo con otras palabras, creo que también voy por ahí, güey, ¿no? O sea, al final del día pensamos que la espiritualidad, el origen, sí creo que está en algo muy íntimo de cada uno, güey, ¿no? Y por eso no puedes casarte con una religión, o no puedes decirle a alguien, güey, tú no eres espiritual porque, o sea, no practicas esto. Lo que yo digo. A mí me parece que sería un asunto de lo más... Y viceversa, como ya dijimos. Y ahí existen muchas personas que están ahí, ultra ¿no? Ortodoxo en alguna disciplina. O sin religión, con o otras religión. creencias, pero decir, güey, tienes que creer en esto para que realmente me hables o platiquemos de espiritualidad, ¿no? Sí. Y comienzas a trabajar tanto en ti, güey, que al final del día tu forma de vida o la manera que has encontrado de estar bien en esta vida, güey, sin quererlo o sin darte cuenta o sin proponértelo de origen, comienza a sumar demasiado en la comunidad donde estás o en el grupo de personas con las que te involucras, etcétera. Y por eso la gente dice, no mames, güey, la neta es que nos encanta que tal persona venga, porque siempre trae, ¿no? Seguro hemos escuchado todos, esta persona, güey, siempre trae muy buena vibra o tiene la sangre muy ligera. Pues creo que tiene que ver con eso, güey, porque es una persona que está, por alguna razón, güey, tan tranquila con lo que es, que te transmite Tan eso, congruente, ¿no? con- Y esto me lleva a pensar entre lo que estás diciendo y el tiempo que quizá hayamos estado aquí, que podríamos empezar a buscarle un fin a este tema, ¿no? Un cierre. Un cierre. Y ¿a dónde dirías que nos lleva este camino espiritual o cuál sería tu conclusión, Parker? Yo me quedo mucho con esta parte de la congruencia. O sea, tú no puedes ser una persona espiritual si la congruencia te vale madre, ¿no? O sea, he escuchado a tantas personas decir que son espirituales, que son creyentes, que están en un nivel superior, criticando a los demás, güey, ¿no? Y entonces creo que una persona realmente espiritual, güey, respeta que el otro crezca, comprenda y entienda
su espíritu desde ese punto, ¿no? Y entonces, así mismo como en el alma, como en el espíritu y como en el cuerpo debe haber una congruencia, güey, ¿no? O sea, y entre las tres debe haber una congruencia, güey, porque un día estaba en una iglesia y una señora dijo, no mames, güey, ¿cómo voy a creerle a ese güey que es espiritual si pesa 135 kilos, güey? Y entonces está muy cabrón, güey, ¿no? Un espirituote. Claro, güey. A ver, un espíritu con triglicéridos, güey, ¿no? Pero bueno, güey, entonces, que creo que tiene que ir, que va de la mano, güey. O sea, Respétenos, banda, pues estamos gordos, ¿qué hacemos? Que sí tiene que ver, y que al final tiene que ver con eso, güey. O sea, puede ser una persona un poco más grande, más pequeña, más delgada, güey, pero que al final sí tienes cierta armonía, güey, ¿no? Cierta congruencia con lo que tú haces y dices, ¿no? O la otra es como en esto, güey. O sea, un güey espiritual no puede estar tan enojado con lo demás, güey. O sea, si tú eres espiritual, güey, si tú conoces a cualquiera de los maestros espirituales o tenistas espirituales, no puedes estar tan emputado con los otros, güey. O sea, y ahí yo creo que sí es un camino interesante en el que cada uno de nosotros necesitamos llevar, ¿no? Y que lo dijiste al principio y que creo que es el punto básico y medular, todo lo que hablamos no tiene sentido para nadie si no dice alguien, yo sí quiero aprender, yo sí quiero entrarle, güey, está muy cabrón. Y después el segundo punto es, lo voy a pagar, güey, porque tiene que ver, voy a pagar, ¿con qué se paga? Lo leíamos hace rato, se paga con dolor, ¿no? Se va a pagar con lágrimas, se va a pagar con entendimiento y que al final, después de todo eso, va a haber cosas muy chingonas para ti, ¿no? Bien. Yo lo que diría, güey, es todo esto, agregando a lo que dices, güey, ¿no? Como estos intentos, el tiempo que me lleva a entenderlo, los madrazos, las lágrimas, las frustraciones, porque a veces puesto un chingo de frustración, ¿no? Decir, no mames, ¿cómo le hago, güey? O sea, en teoría lo sé, pero pues la vida te sigue diciendo, pues todavía no lo sabes tan bien, güey, ¿no? Sí. Todavía no lo sabes tan bien. Ya lo entiendes, no lo dominas, ¿no? Claro, sí. Yo te diría, además de todo ese costo, güey, es este asunto de cómo le pones puentes o vínculos o cables o como le quieras llamar a esa manera tan interna particular de cada uno, con lo que al final del día, ¿no? Con la parte de cómo lo verbalizas, cómo lo practicas, cómo lo vives, ¿no? Cómo lo razonas, ¿no? O sea, cómo se empieza a conectar eso con tus distintas desdobles que tienes como persona en la vida para que realmente te sirva de algo, güey, ¿no? Hacer todo esto que estás intentando hacer y lograr con ser una persona cada vez pues, más clara, más espiritual, más congruente, más coherente, güey, ¿no? Bien. ¿Cómo terminar, Richard? Pues yo quiero terminar diciendo que para mí la espiritualidad es un camino de sabiduría infinita y que además pienso que nos puede dar quizá el siguiente tema de conversación, ¿no? Que tiene que ver con algo que está en boca de todos de diferente manera, que es con el amor, ¿no? Menciona el amor propio, pero Eder, que es una persona con un camino diferente, me ha mostrado la luz del siguiente paso, lo puedo decir así, que es cómo podemos llevarle a los demás esto que entendemos, que aprendemos y que se vuelve tan valioso en temas de espiritualidad y que a veces lo podemos detectar en la gente como una carencia, pero cómo podemos compartir sin que sea violento, que sea integral y que pueda dejar un legado, ¿no? Que por sí solo entraría en el concepto del amor y que creo que podría darnos, o me gustaría que le diera pie a un siguiente episodio, ¿no? Pues ya está, pues qué chingón que creo que se puso bueno, creo que exploramos distintos recovecos, esperamos que ustedes hayan sacado cosas valiosas de esta hora y pues nos vemos en el próximo desmadrito para ver de qué platicamos. Ya puso sobre la mesa Rich. Y sabes qué, también, además de poner en la mesa otro tema, me gustaría sí que aquellas personas a las que pudiera llegarles en audio, en video, esta plática, pudieran regalarnos sus opiniones, pudieran no solamente dar una manita arriba, sino realmente nos gustaría saber qué piensa la gente de lo que escuchó aquí
y cómo podemos hacer más nutritivo también nosotros este tema de modo personal, y obviamente saber qué más quisieran o creen que podríamos sacar de estos hilos de plática, ¿no? Pues bien, un abrazo a todos, cuídense mucho, bendiciones. Comenten, cuéntenos cómo lo han vivido, por dónde van y nos vemos en el siguiente. Dónanos un like, ahí nos vemos. Échanos un like ahí a la bandejita. Bye, cuídense.